Hola, buenas noches, hermanos. Ok, otra vez. Hola, buenas noches, hermanos. Ay, sí, ya. Creo que no hablé lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Bueno, es un gusto estar aquí delante de ustedes para compartirles un tema que es muy importante y que espero que sea de mucha bendición, como lo fue para mí al hacerlo. Vamos, por favor, a Primera de Pedro 2:9. Primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Ok, vamos a leerlo. Lo leemos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo le doy gracias por esta palabra que habla nuestras vidas. Le doy gracias porque sé que usted tiene cuidado de cada uno de nosotros de una manera muy específica. Sé que usted conoce nuestras necesidades y envía palabra no solamente a través de este lugar, sino también cuando nos reunimos en nuestro grupo familiar, cuando le buscamos en oración, cuando apartamos tiempo para leer su palabra. Es usted el que está enviando la palabra específica a nuestras vidas. Le doy gracias por esta palabra en especial, deseando que sea de edificación para todos los que estamos aquí presentes. Le pido por favor que su Espíritu Santo guíe nuestra atención, guíe nuestra mente a entender. Que usted sea, Espíritu Santo, el que abra nuestro entendimiento, el que dé una palabra muy, muy especial para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para el momento en el que estamos pasando. Hable, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Pongo este tiempo delante de usted. Que sea usted, Espíritu Santo, el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues el título de esta predicación es una pregunta que espero me la contesten al final. Y la pregunta es: ¿identidad en construcción o en destrucción? La pregunta es: ¿identidad en construcción o en destrucción? No me la van a contestar ahorita, me la contestan al final. Vamos a empezar, hermanos, primeramente por el concepto o la definición de identidad. Si ustedes le preguntan al querido y famosísimo Google, les va a decir que la identidad es un conjunto de rasgos propios de una persona o de una comunidad. Google nos dice que la identidad es un conjunto de rasgos propios de una persona o de una comunidad. Y eso es muy ambiguo, o sea, un conjunto de rasgos puede ser cualquier cosa. No me está diciendo en sí que es identidad, no me queda claro, no está como completo ese concepto. El siguiente punto es que la identidad es la conciencia que una persona tiene de sí mismo y que la hace ser diferente a los demás. La conciencia que uno tiene de sí mismo y que la hace ser diferente de los demás. Y en este punto de que nos hace ser diferentes a los demás, pareciera que entonces todos tenemos una identidad diferente. Si ustedes van investigando, los historiadores, los filósofos van haciendo conceptos, sobre todo los antropólogos y los sociólogos, de diferentes tipos de identidades. Hay como una identidad personal, otra que le llaman identidad cultural y otra que le llaman identidad nacionalista. ¿En cuál nos vamos a centrar? Vamos a centrarnos en la identidad personal y un poquito de la nacional. Para empezar, la raíz del término es identitas, que es una palabra de latín, que viene de otra palabra a su vez que se llama idem.
¿A qué voy con esto o por qué es importante saber la raíz etimológica? Porque idem significa lo mismo. Si alguien ha leído alguna vez alguna Biblia con comentario, entre paréntesis ha encontrado que dice idem, o en algún texto, no necesariamente de la Biblia, dice, en algunas partes dice idem, I-D-E-M. Y idem quiere decir lo mismo. Entonces, la palabra identidad viene de una raíz que significa lo mismo. Pero ¿cómo lo mismo? Entonces, ¿no era la identidad algo que nos hacía diferentes? Tiene que ver con lo siguiente. La identidad es un sentimiento de mismidad, así se dice, o sea, de mí misma. Es un sentimiento de mismidad y de continuidad. Es decir, la identidad personal, la de cada uno de nosotros, tiene que ver con ese sentimiento de que seguimos siendo los mismos, de que continuamos siendo, en mi caso, Ivette. Yo sigo siendo Ivette, continúo siendo Ivette y voy a seguir siendo Ivette. Suena extraño, ¿no? Pero es un concepto que es necesario y que en algún momento, si ustedes recuerdan, cuando pasaron por la adolescencia, era importante saber quiénes éramos. Era importante saber nuestra historia. Yo he tenido la oportunidad de atender a chicos que no conocieron a sus papás o a personas que sus papás sí los conocieron, pero por una o por otra razón no están con ellos. Y para ellos sí es importante saber sobre su pasado. También conozco gente que no conoció a su papá y que no le interesa saber nada de él. Ellos están cerrados y decididos a no saber. Es más, tú sabes algo, no me platiques, porque no quiero saber. Porque ellos construyeron su identidad sin esa parte, que es la parte del papá, y ya no le quieren mover. Porque saber algo de él implica que yo tenga que cambiar mi concepto de mí misma. Entonces ellos prefieren decir, no, pues mejor así estoy bien con lo que he sabido hasta el momento, me es suficiente. Entonces, hasta aquí entendemos qué es identidad, ese sentimiento de ser yo y de que sigo y continúo siendo yo. Este concepto abarca nuestra historia. Para que nosotros entendamos sobre identidad, debemos saber sobre nuestros antepasados. Una parte importante de la identidad es nuestros padres, nuestros abuelos, toda nuestra familia. Ellos son parte importante de saber quiénes somos nosotros. Son una pieza en el rompecabezas muy, muy importante. Les pido que vayamos a Génesis 25:7. Génesis 25:7. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo puede leer mi lado izquierdo, por favor? Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Amén. De este lado del derecho, por favor. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años. 175. Ok. 175 años vivió Abraham. Ya leyeron los dos. Vamos ahora a Génesis 12:1. Sin perder el 25:7. Génesis 12:1, el 1 y el 2 pueden ser. Amén. ¿Lo pueden leer, por favor, de mi lado derecho? Y a él
Ok, ¿cuántos años tenía Abraham ahí? Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y vete de tu parentela. ¿Cuántos años tenía? ¿Alguien sabe? 80. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 79. ¿Nadie? Tenía 75 años aproximadamente. O sea que Yadira estuvo muy, muy cerca. 75 años cuando el Señor le dice, salte de ahí de donde has vivido, de donde naciste, de donde vienen tus papás y tus abuelos y tus hermanos, salte de ahí. Ya tenía casi 80. Es decir, la identidad de Abraham pues, ya estaba muy construida, ¿no creen? ¿Y por cuál es el punto con Abraham? Siendo él una persona de la tercera edad con una identidad ya propia y ya definida, oigan, los caldeos tenían su modo de escritura muy único de ellos. Escribían con símbolos como clavitos, como con flechas, no tenían la escritura de los hebreos. Tenían su propia lengua, tenían sus propios dioses, todos sus dioses los investigué y todos empezaban con A. Todos eran con A. Yo dije, ay, pues qué raros sus dioses. Y todos sus dioses se me hacían hasta repetidos. Dije, ay, como que tienen dioses para lo mismo, pero de diferente nombre. Y eran un montón, eran politeístas, tenían más de un dios. ¿Y qué pasó? Abraham decidió escuchar al Señor. Abraham decidió obedecer al Señor. Yo me estaba preguntando si sería la primera vez que le hablaba el Señor a Abraham. Y dije, ¿a la primera le habrá obedecido? ¿A la primera le hizo caso? No sé, eso me estaba preguntando. Pero el punto es que si Abraham pudo salirse de toda esa estructura, de todo ese cuadro, sea cómodo o no sea cómodo, ¿cuánto más nosotros, que somos más jóvenes que Abraham? Amén. ¿Cuánto más nosotros podemos salirnos de ahí a nuestros 20 y tantos años? Amén. A nuestros 15 años, podemos salirnos de ahí y empezar a construir la identidad en Cristo. Si Abraham lo hizo, nosotros podemos, ¿sí o no? Si Abraham pudo, nosotros podemos. Por eso es que yo he puesto este título de identidad en construcción o en destrucción, porque quiero que mediten más que, o sea, sí anoten, pero quiero que cada uno medite en si usted ya destruyó su antigua identidad o sigue siendo una ruina arqueológica que usted va a visitar de vez en diario y va a sus ruinas arqueológicas y dice, ay, qué bonita era yo cuando no conocía de Dios, ay, qué buenos tiempos aquellos, preciosos tiempos. ¿Cómo está nuestra identidad del pasado? ¿Como una zona arqueológica así súper resguardada con la máxima seguridad? ¿O realmente ya está desapareciendo como no sé si vieron la película donde van desapareciendo los personajes de Marvel? Y dicen, no quiero desaparecer. ¿Cuántos realmente ya están destruyendo esa identidad del pasado o la siguen guardando como zona arqueológica? Bien cuidada, bien protegida, se le dedica dinero para que siga estando cuidada, para que se le siga dando reparación. Bueno, el inicio de nuestra construcción va a tener que ver con recuerdos. Digan ustedes recuerdos. Todos los recuerdos que ustedes van guardando son ladrillos de su identidad. Por eso les decía, ¿qué recuerdos están más guardados? ¿Qué ladrillos tiene mejor acomodados? ¿Los que puso cuando no conoció del Señor o los ladrillos nuevos? Estos ladrillos preciosos, estos ladrillos orgánicos, estos ladrillos hechos de fe. ¿Cuáles son los ladrillos que están mejor? El inicio de nuestra construcción, de nuestra identidad, tiene que ver con los recuerdos que tengas de ti mismo. Ahora, no es la idea que ustedes olviden por completo su pasado. Es como decir, ay, no existí. Sí tiene un propósito que ustedes tengan recuerdos de lo que eran, de lo que fueron antes del Señor, pero es importante qué lugar le das a ese recuerdo. Es decir, cuando tú te acuerdas de tu pasado,
¿Lo recuerdas con tristeza? ¿Lo recuerdas con culpa? ¿Lo recuerdas con alegría? ¿O lo recuerdas simplemente como con aprendizaje, con gratitud? Depende mucho eso de qué es lo que estamos haciendo con nuestra nueva identidad. Porque si la culpa sigue teniendo poder sobre ti, entonces va a ser complicado que puedas construir sobre la culpa tu nueva identidad. Si tú sigues sintiéndote triste por lo que un día fue y no será, ya no, no, ¿verdad? Esa no es. Si tú sigues teniendo esa tristeza, también va a ser complicado que construyas una identidad en el Señor con todos estos sentimientos. ¿A qué voy? A que tu pasado debe de haber pasado y experimentado una sanidad del Señor, una sanidad divina, una sanidad mental. Todo lo que tú hayas pasado debe haber sido en algo que para mí se llama resignificar. Es decir, le doy un nuevo significado. Le doy un significado ahora como cristiana, le doy un significado de que pasé una prueba, se quedó en el pasado, fue algo del ayer y es algo que hoy me sirve para predicar el evangelio, hoy me sirve para agarrarme más del Señor, es algo que me puede servir y aunque haya sido doloroso en su momento, oigan, hay personas que pudieron haber sufrido diferentes males, diferentes carencias, diferentes violencias y no por eso deben de estar toda la vida con ese dolor. Necesitan experimentar la sanidad del Señor para poder experimentar después la libertad que Él nos da. Porque si nosotros venimos con estas heridas y alguien predica sobre la libertad del Señor, uno va a decir, pues qué padre, pues a ti no te pasó lo que a mí me pasó. A ti no te hicieron, a ti no te dijeron, a ti no te dejaron sin comer, sin papás, etcétera, no sé. Y tú puedes decir, qué fácil hablar de libertad cuando no viviste lo mío. Pero cada una de esas experiencias, cada una de esas zona arqueológica debe desaparecer, hermanos. Debe de pasar por la sanidad que el Señor nos da para que nosotros podamos construir esa identidad. Hermanos, va a ser bien difícil que usted esté queriendo construir la identidad en el Señor si no se deshace de todo eso o si no le da una sanidad, si no busca al Señor para que el Señor le sane y le liberte de ese pasado. Oigan, yo me acuerdo que yo vivía así como, ay, mi trauma, mi papá me pegaba y nos acordamos y todo. Realmente nosotros ahora nos acordamos y quiero compartirles cuál es la sanidad que el Señor me dio. Yo ahora veo que mi papá, todo lo que él hizo sin saberlo, porque mi papá no es cristiano, pero lo va a hacer primeramente el Señor. Gracias por su fe, me ayuda. Yo creo que mi papá, muchas de las cosas que hizo eran bíblicas. Yo no sé qué hubiera sido de mí si él no me hubiera sonado, porque mi mamá no me pegaba. Ahora, no por eso digo, ay, mi mamá no me quería porque nunca me pegó. Tampoco caigo en ese extremo. Yo sé que mi mamá tiene otra forma de expresar su amor y lo hacía de esa manera. Pero el hecho de que mi papá me pegara no quiere decir que no me amara. Cuando yo entré al centro cristiano, de verdad, el empezar a leer la palabra fue quitando muchas telarañas que yo tenía. Yo recuerdo que mi mamá me llegó a decir, Ivette, es que eres muy dura. Porque yo todo se la regresaba. Dije, ahora sí, me voy a desquitar. Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Van a tener clase express, niños, no se tarden en llegar. Todavía quedan 30 preciosos minutos de su clase. En que estaba en la parte de cómo fue que resignifiqué mi historia a través de la palabra. Cuando yo leía la palabra, yo iba resignificando, iba dándole otro significado a lo que había vivido como traumático. Pude entender que mi papá, porque me amaba, me corregía. Pude entender que todo lo que mi papá me decía era tan bíblico, que compartiera, que diera con el que no tenía, con el que no llevaba torta, que quisiera a mi hermana, que la perdonara, que la abrazara. Yo decía, ay, era tan bíblico mi papá, ¿y por qué no viene al Señor?
todo lo que yo viví con mi papá y lo veía como me persigue, me corrige, está siempre detrás de mí, tenía que ver con algo bíblico. Y se lo he dicho: papá, tú haces muchas cosas que dicen en los proverbios. Papá, tú haces muchas cosas que dice la Biblia. Me da el avión, pero me dice que sí, que qué bueno, que ahora lo entienda. Ok, entonces la primera parte es limpiar la zona arqueológica de nuestro pasado. Espero que no siga siendo un monumento de bellas artes en su vida, pero limpiar toda esa zona para empezar a construir con los ladrillos de la fe nuestra identidad. El primer recuerdo importante, hermano, ese que no se le tiene que olvidar, que usted tiene que contar como parte de su testimonio, es su nacimiento en el Señor. Recordemos que en Juan 3:3 se le dice a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Pueden anotar Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este debe ser nuestro primer gran recuerdo. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes creyeron en el Evangelio? Y aquí quiero ser muy clara en que no se trata de cuándo repitieron una oración o una confesión. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes les cayó el 20 y tuvieron esa fe para dejar las cosas atrás y empezar a seguir al Señor? Yo recuerdo, hermanos, perfectamente que mi hermana la mayor me lleva 13 años y ella me predicaba con chics. Ella no me hablaba así literal, pero me daba a leer todos los chics. Y al final de los chics viene que hagas una oración. Entonces, cada que terminaba el chic, yo me ponía a hacer esa oración porque decía: ay, no, pues es que soy muy mala, necesito hacer la oración otra vez. Pero nunca hubo un arrepentimiento en mí. Yo era pequeña, tendría 14 años, 13 años, casi ayer. Y realmente yo no tuve un arrepentimiento, aunque tenía un corazón ingenuo, sí, era bastante ingenua. No tuve el arrepentimiento, no fue suficiente el chic para que yo cambiara mi manera de pensar. Yo hice mi primera comunión, o sea, no fue suficiente. Pero ¿qué pasa? Yo sí recuerdo que a mis 22 años me acordé de los chics, me acordé que sí había Dios y me acordé que Dios podía sanarme y que Dios podía sostenerme en medio de la tristeza por la que yo llegué. Que este sentimiento de dolor impresionante que yo sentía podía tener una solución. Y oigan, yo soy psicóloga, lo saben. Mi solución no era ir al psicólogo. Yo sabía que algo se había quebrado dentro de mí, que mi alma estaba realmente afligida. Yo sabía que lo que necesitaba era realmente buscar al Señor. Y cuando yo entré, pues oigan, como todo mundo entramos, no es de que entra y pase directo. Ya, los males se acabaron, soluciona tu vida, 100%, no. Era una lucha de búsqueda, porque todo lo que yo había dejado no me quería dejar a mí. Personas, vicios y demás no me querían dejar. Y ahí estaban. Pero fue ese momento en el que yo recuerdo que dije: no, ahora sí ya no me regreso. Ahora sí aquí me quedo. Ese para mí es mi recuerdo de cómo fue que nací en el Señor. Yo recuerdo perfectamente que llevaba unos jeans de mezclilla que obviamente ya no me quedan, una blusa color amarillo y que como 20 ujieres fueron alrededor de mí para orar porque estaba desangrándome en lágrimas. Ese es el momento en el que yo me comprometí con el Señor y en el que tuve fe. Y desde ahí, grupo familiar, la oración de intercesión, aquí es los días lunes a las 6 de la tarde, porque yo decía: es que yo no sé orar. Todo el mundo ora bien padre, bien bonito, pero yo, como la mensa, todos los días ahí estaba en la oración de intercesión. Los miércoles el culto, me integré a un grupo familiar que era los jueves, me parece, y así, vámonos. ¿Por qué? Porque yo necesitaba agarrarme. Dice el Salmo 40, número 2. Vamos por favor al Salmo 40, número 2.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no puedo olvidar ese lodo cenagoso, ese pozo de la desesperación. Yo recuerdo que tiene nombre y apellido, ese lodo cenagoso y ese pozo de la desesperación. Y hermanos, tal vez ustedes no fue su nacimiento así como el mío. Tal vez algunos llegaron en muy buenos términos, sin ninguna preocupación, sin ninguna carga, sin ninguna necesidad. ¡Qué padre! Pero el punto es que ustedes recuerden ese momento en el que se comprometieron. Eso es un recuerdo importante en su identidad en Cristo. Y si ustedes ya lo olvidaron, tienen de tarea recordar cuál fue el momento en el que se comprometieron. Porque recuerdo una hermana que apenas conocimos que decía que llevaba creo como 20 años, pero que nada más uno bien comprometida y todos los demás medio comprometida. Dije, bueno, ¿cuál será para ella su nacimiento en el Señor? ¿Cuál es ese recuerdo? Ubiquen por favor este recuerdo de cuando ustedes entregaron su vida al Señor. Punto número 3, el primero es limpiar la zona arqueológica de mi identidad pasada. El punto número 2, recordar mi nacimiento en Cristo. Y el número 3 tiene que ver con lo que viene en el concepto de identidad, que es la mismidad y la continuidad. Vamos por favor a Salmo 139, 23. Hay un celular que pueden poner en modo avión, por favor. Gracias. Salmo 139, 23. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La mismidad y la continuidad tiene que ver con un reconocimiento y valoración de mí mismo, de mi individualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que nos han hablado muchísimas veces. Conócete a ti mismo. Conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, conoce para qué eres buena, Ceci, conoce para qué eres mala, cuáles son tus limitaciones. A mí me llama mucho la atención que en la educación ahora a los defectos se les llama áreas de oportunidad, para que no se traumen. Entonces, para que los chicos no se traumen, uno no les puede decir que son sus defectos, ni sus debilidades, nada de eso. Deben de decirle áreas de oportunidad. Sí, áreas de oportunidad para que cambies. Y la verdad es que a veces sí les digo así, áreas de oportunidad, porque pues hay chicos muy hipersensibles que se ofenden de todo y la maestra me dijo que mis defectos. Entonces, para evitar esos asombros, a veces sí utilizo la palabra de áreas de oportunidad. Bueno, conozca sus áreas de oportunidades, o sea, sus defectos, hermano. Conozca sus defectos y conozca sus virtudes. El pastor, recuerdo que en una de sus predicaciones dejó una tarea de una lista de defectos y de virtudes. Y ahí siempre es bien interesante que cada uno se dé cuenta qué le dio más trabajo, los defectos o las virtudes. Si usted está en que me dio más trabajo mis defectos, es que es una persona que le cuesta reconocer sus limitaciones, tiene un valor a lo mejor más allá del que realmente tiene. Y si está del lado contrario, de que no conoce cuáles son sus virtudes, pero tiene un montón de defectos, usted está en el hoyo de la depresión o del negativismo, porque le cuesta ver qué cosa sí es, aun cuando alguien le dice que tiene tal virtud, que tiene tal talento. ¿Cuál es el punto aquí? El equilibrio, hermanos. Hay que ser equilibrados y hay que reconocer ambas partes. Pues sí tengo estas virtudes, sí tengo estos defectos. Con la pena y con lo que quieran, pero hay que reconocerlos. Este punto número 2, la mismidad y la continuidad, ¿qué creen? Lleva tiempo. Mientras que el despejar el área arqueológica de nuestra identidad pasada también lleva tiempo, el conocernos, sí lleva tiempo, lamento decir. Creo que le está conflictuando mucho la predicación al joven.
Lleva tiempo porque tiene como 1 año, hermana. Tiene 3, bueno, le falta mucho. Conocerte lleva tiempo. El que tú te vayas conociendo lleva tiempo porque, ¿qué crees? El Señor te va a añadir cualidades. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te va a añadir cualidades y te va a permitir que descubras las que no has querido descubrir. ¿Por qué creen que el pastor está dejando esta etapa en la que veamos diferentes tipos de inteligencias, hemos visto sobre dones? Porque el Señor te va añadiendo cualidades. Gracias, Yadira. El Señor te va a añadir más cualidades con las que ya venías, no te las va a quitar, sino que va a añadir a las que ya tenías, le va a dar el plus. Y a los defectos te va a dar la oportunidad de que los pulas. A los defectos te va a dar la oportunidad de que los desaparezcas. El Señor te va a dar la oportunidad de que ese defecto que parece que no se te quita, ni aunque te bañes, el Señor te va a dar la oportunidad de que sí. Va a poner las pruebas, las va a acercar, te va a poner una tras otra para que pases y logres vencer este defecto. Por eso digo que la mismidad y la continuidad llevan tiempo. No se logran. Hoy hacemos una lista, pero el día de mañana tenemos que añadirle otro defecto que apareció, tenemos que borrar un defecto, tenemos que añadir una cualidad, tenemos que borrar una cualidad. Ay, ¿por qué desapareció esa cualidad? Y es un trabajo continuo. La mismidad y la continuidad tiene que ver con que a través del tiempo tú te vayas reconociendo. Y aquí pueden surgir algunos factores. Puede surgir la alegría, el gozo, el ánimo de ver cómo has cambiado en un concepto que para ti es bueno. O sea, para ti has cambiado para bien. Pero ¿qué pasa cuando ves y dices y no te gusta tu historial? Y dices, ups, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ahí es donde vienen 2 momentos, hermanos. O se deprimen, ay, no sirvo para nada, me voy a ir de la iglesia, ¿de qué sirve que lo esté intentando si siempre tropiezo con la misma piedra? Y canto y bailo. O que reacciones y que despiertes. Que despiertes y digas, bueno, ¿por qué siempre estoy pidiendo por sabiduría? Y nunca llega la sabiduría a mí. ¿Por qué siempre estoy pidiendo por provisión? Y no veo que llegue. Ya le llegó y aquí no llega. Entonces, ahí en ese sentimiento de continuidad es donde pueden surgir algunos conflictos o algunas crisis, pero es importante que los resuelvas a la luz de la palabra. Si no te gusta este historial de tu identidad, puedes hacer algo en el Señor. Puedes buscar consejería, puedes someterte a, como veíamos en la palabra, a un examen. Que el Señor examine tu corazón. Y aquí yo les diría, hermanos, que se acerquen a una persona de confianza para ustedes y que les ayude a salir de esta crisis. Si a ustedes no les está gustando la evaluación que tienen y dicen, bueno, yo parezco maceta, que de corredor no pasa. Parezco el que se quedó en la cuna cristiana y no salió de la cuna. Si a ustedes no les gusta este examen, es importante que hagan algo, porque si no su identidad siempre va a ser como, pues soy el cristiano de la cuna, soy el bebé, y no va a ser una identidad como en crecimiento. Es bien bonito cuando alguien puede recoger, puede cortar un fruto de nosotros que el Señor puso ahí. Cuando alguien puede decir, ay, ya se le quitó a fulanita ese genio, y ahora puedo tomar el fruto de la amabilidad de ella. Ay, ya se le quitó a fulanito lo impuntual y ahora sé que cuento con esa persona, sé que es una persona que está al pie del cañón, sé que es una persona que sirve a Dios. Es bien padre recoger esos frutos. Trabajen en su continuidad, hermanos. Si ustedes quieren tener una identidad en el Señor, necesitan continuidad. Esta continuidad se trabaja también a través de pruebas. Aquí es donde se ve si estamos realmente edificando nuestra identidad. Cuando vienen las pruebas, vienen los momentos en los que dicen,
se saca el cobre. Realmente, ¿quién eres? ¿Va a salir realmente el cristiano que llevas dentro de ti? ¿O va a salir la zona arqueológica de Machu Picchu y te va a dar las soluciones de Machu Picchu? Cuando vienen las pruebas es un momento interesante. Todos hemos tenido diferentes pruebas, pero el punto es, ¿qué haces en esas pruebas? Yo recuerdo que mis pruebas, cuando no era cristiana, casi siempre terminaba llorando. Entonces yo decía, ay, ¿por qué nunca puedo no llorar? Siempre termino llorando. Y algo que entendía es que la gente no me tomaba en serio porque pues parecía muy infantil. Que alguien ya de 20 y tantos años se ponga a llorar es como muy infantil, pues dices, pues ay, ya vete a llorar, a moquear por otro lado y luego hablamos, ¿no? Entonces, ese control, ese dominio de mis emociones fue una prueba que pude vencer aquí, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es algo que he orado. Antes, en mis propias fuerzas, intentaba aguantarme el llanto, que no se me quebrara la voz, pero ahora en el Señor, cuando yo lo reconocí y lo entregué en el Señor ha podido hacer esa obra en mí. No digo que soy experta en tragarme las lágrimas, pero he tenido aciertos y he tenido progresos y avances. El cuarto punto, interacción con otros. Vamos a Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Lo leemos juntos, 1, 2, 3. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ok, esto la palabra ya lo sabía, pero los sociólogos descubrieron que la interacción con otros, si ustedes lo googlean, es parte de la identidad. Porque a través de la interacción con otros, nosotros podemos cumplir el punto de arriba, el anterior, que es el de conócete a ti mismo. Cuando tú interactúas con los demás, te vas espejeando, es decir, te vas viendo en el otro y te vas reconociendo a través de lo que él te da. Si él te dice que qué buena onda eres, si él te dice que qué manchado eres, si la otra persona te da un halago, te da una flor o te da alguna observación, algún detalle de no te pases o te estás pasando aquí, eso te va dando ese sentido de reconocimiento. Entonces, los amigos son importantes. La interacción que ustedes tienen con los demás te ayuda a tu identidad. Pero si no tenemos amigos en Cristo, ¿vamos a tener ladrillos de amistad en Cristo? Si no tenemos amigos en la fe, los ladrillos que recibamos del mundo pues van a ser ladrillos contaminados. Yo tengo amigas cristianas, amigas no cristianas, también tengo amigas cristianas, pero tengo amigas no cristianas que la verdad es que a veces dan consejos que yo digo, no, pues están bien fumadas. Pues no, ¿cuándo? Y yo mucho tiempo me alejé de ellas, de hecho ellas publicaban fotos mías y decían se busca, porque me alejé totalmente de ellas y me decían te extrañamos, y yo decía sí, pero no, porque ustedes me recuerdan mi pasado y no quiero volver a él. Entonces cuando yo decidí regresarles el habla y dije bueno, ok, si me aceptan como soy, porque ahora soy cristiana, pues va, las aceptaré. Y puedo ver que ahora ellas por lo menos me buscan para que ore por ellas. Y dije, bueno, ya, por lo menos saben que cuando están desesperadas buscan que alguien ore por ellas. Tengo una que ya casi se convertía, pero se echó para atrás. Pero bueno, la interacción con amigos aquí en la fe. Hermanos, si usted no tiene amigos, no se ponga a llorar. Empiece a hacerlos. ¿Cómo podemos hacer amigos en la fe? Oiga, si usted se la pasa en su casa, encerrado, no va a hacer amigos en la fe. Pero si usted viene a servir cuando nos toque ujieres, si usted viene a los talleres, si usted viene a los campamentos,
Va a salir con muchos amigos. Si usted viene al culto, si usted va los domingos, usted va a salir con muchos amigos. Si usted va a las misiones, si usted participa en un ministerio, usted va a hacer amigos. Si usted va a su grupo familiar, ahí va a ser amigos. Es importante, no es porque, ay, cuánta cosa nos ponen en la iglesia, cuánta actividad, que creen que no hago nada en mi casa. No, esto fortalece tu identidad. Te está ayudando, tanta actividad, te está ayudando a que tú hagas amigos, a que encuentres un amigo, una amiga. ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿A quién le abres tú tu corazón? ¿Con quién sí te abres? ¿Con quién sí te desahogas? No, pues yo nada más con mi esposo. No, pues yo nada más con mi esposa. Ese no cuenta como amigo. O sea, sí, pero no. O sea, es qué bueno, qué padre y qué presumido. Los que tengan a quien contarle, pero también tengan un amigo y tengan una amiga. Sí es válido contarle a tu esposo, a tu esposa, sí, claro que sí es válido. Pero además de ese, tengan a alguien más con quien contar en la fe. El líder cuenta, sí, el líder cuenta. Pero aparte del líder, busquen otra amistad. Es que a veces es bien fácil decir, ay, mi líder es mi amiga, mi supervisor es mi amigo, el pastor es mi amigo. Pues sí, el pastor es amigo de todos. Búsquense un amigo más real, más en corto. Y el último punto es experiencias vividas. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, cuando lo tengan me dicen amén. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Las experiencias vividas son un ladrillo importantísimo en nuestra identidad. ¿A qué me refiero con experiencias vividas? A que las vamos a traducir como bendiciones o como pruebas. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo experiencias en el camino del Señor, esta palabra que les decía, la de resignificar, cuando acabe la prueba, cuando acabe la experiencia, yo la voy a traducir como una bendición. Y entonces voy a ir colocando mi identidad. Ay, el Señor me ha bendecido por esto. El Señor me bendijo aquí. El Señor me cuidó aquí. El Señor me proveyó aquí. El Señor lo hizo de esta manera en mí. El Señor me sanó de esta forma. Pero ¿qué pasa cuando no pasamos la prueba? O no la calificamos bien, no tuvimos una buena actitud. Vamos a verlo como me desamparó, nadie me peló. ¿Cómo estamos viviendo nuestras pruebas? ¿Con qué actitud? Y las pruebas que se supone ya pasamos, ¿cómo las vemos? Las vemos como, híjole, fue una prueba difícil, ya mero me desmayo, ya mero suelto la toalla, o todavía sigue algo ahí. No, es que eso no estuvo bien, es que ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Seguimos quejándonos. Es que no era justo que me pasara a mí, le debió haber pasado al de al lado. ¿Por qué nadie me ayudó? Entonces, cada una de estas cosas va siendo un ladrillo en nuestra identidad. Y si nosotros tenemos ladrillos así de queja, de amargura, de un sentimiento de injusticia o un sentimiento de rechazo, cualquier sentimiento negativo, nuestra identidad se va a contaminar. Va a tener ladrillos podridos o va a tener falta de ladrillos. Porque no tenemos esa prueba pasada, porque en lugar de tener ese ladrillo de bendición, ese ladrillo de victoria, vamos a tener un hoyo. ¿Y qué creen? Que se va a volver a repetir la prueba.
Entonces vamos a sentir que viene otro golpe o que viene otro hueco. Las experiencias vividas nos van a dar mucho en la construcción de nuestra identidad. Filipenses 4:12 nos dice Pablo que él sabía vivir de ambas formas, que él cuando no tenía no se estaba quejando, que él cuando no tenía la bendición del Señor no estaba en amargura, no estaba en desesperación, no estaba en queja. Dice, yo sé vivir con mucho y con poco, con bendición y en prueba. La pregunta es, ¿nosotros sabemos vivirlo? La respuesta es, hermanos, que para eso estamos aquí. Por eso continuamos aquí, porque no nos sabemos, necesitamos siempre del Señor. Y que ahorita ya pasamos 10, 20 pruebas, pero no sabemos el día de mañana qué dará. Sigue en construcción. Van a seguir habiendo experiencias, van a seguir habiendo ladrillos. Y la idea y lo que siempre se nos anima es a que esos ladrillos sean de bendición, sean de victoria. Que sea la prueba de la salud, de la provisión, de los hijos, del carácter, de la familia, de lo que sea una prueba que podamos pasar en victoria de la mano del Señor y que Él sea el que nos dé las fuerzas. De otra manera va a ser complicado que obtengamos este ladrillo de la bendición, este ladrillo de la mano de Dios. Estos ladrillos son bien importantes. Si ustedes recuerdan en Hebreos 11, donde nos habla de la fe y de todos los héroes de la fe, ellos tuvieron un testimonio, una historia, una experiencia en la cual ellos abonaron mucho a su identidad. A Abraham lo sacó, le proveyó, le salvó al hijo, le dio el hijo, o sea, tiene muchísimos. Y cada uno de los héroes de la fe tiene algo que contar, algo que el Señor hizo en ellos. Y hermanos, a lo mejor a nosotros no nos va a pasar exactamente lo mismo que a Abraham, ni exactamente lo mismo que a Pablo, ni exactamente lo mismo que a David. Ya ni siquiera, solamente que se vayan a Europa hay reyes, pero no nos va a pasar exactamente la misma historia. Pero en su historia sí le puede pasar algo fenomenal de parte de Dios. En la historia que usted le tocó vivir, en la historia, es que mi problema es bien chiquito, bien insignificante, a nadie le importa. En ese insignificante problema puede intervenir el Señor. En ese problema, en esa prueba, el Señor le puede dar la victoria y le puede dar este ladrillo de que usted construya una identidad en el Señor. Yo tengo mis ladrillos de bendición bien guardados y bien atesorados. Tengo mis ladrillos perfectamente ubicados de cuando el Señor proveyó, que yo siempre he dicho, es que no hay otra, fue el Señor. Fue el Señor el que intervino. ¿Cómo es que me hablaron a ese celular que yo ya ni ocupaba y que de puro churro ese día me llevé y ese día me hablaron? ¿Quién les dio mi teléfono? ¿Quién sabe? Y obtuve un buen trabajo. ¿Cómo fue posible que el Señor me librara de balazos? No, pues que estaban drogados. Pues sí, pero drogados y aún así le atinan. Y a la gente le cuesta trabajo creer, pero a mí no, fue el Señor, fue mi ladrillo y eso construye mi identidad de que Él me protegió, punto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo no sé si puso un manto, yo no sé si mandó un ángel, no sé, pero gloria a Dios porque Él lo hizo. La otra vez también tuve uno que ya me chocaban y yo dije, ¿de dónde salió este carro en carril contrario? O sea, venía en mi carril y era una camionetota y yo dije, ¿qué hago? ¿Freno? ¿No freno? Y ya se quitó. Son esos ladrillos los que uno debe de guardar y atesorar. Les decía al inicio, la construcción de tu identidad en el Señor tiene mucho que ver con recuerdos. Es importante que ustedes depuren los recuerdos o los examinen y los recuerdos que estén contaminados, ustedes les den un nuevo significado, que ustedes le den una sanidad. No se trata de decir, ay, no me dolió lo que pasó, aunque sí me duele, pero dijo la hermana que no los debo detener, entonces pues voy a hacer como que no me duelen. No, acuérdense, los que les duelan, de los que se quejen, necesitan sanidad. Necesitan libertad.
La idea no es reprimir, la idea es que se sanen, que el Señor les dé una sanidad espiritual. Y por último, como conclusión, la identidad es un proceso. ¿Qué es lo importante de aquí? Que tú definas quién eres. Esto es una experiencia, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad. Tu líder no está responsabilizado a que tú construyas tu identidad. Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esa zona arqueológica? ¿Qué vas a hacer con esos recuerdos que no han sido sanados? Y es tu responsabilidad que tú construyas con estos ladrillos en fe. Es tu responsabilidad construir la identidad en Cristo. No se trata de que, a algunos sí les fue bien en esa religión, a mí no me fue bien, yo por eso me salí. Adiós. No se trata que a algunos les fue bien. Se trata de que yo me hice responsable de mi vida y de la construcción de mi identidad. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? 75. Nosotros somos más jóvenes que Abraham. Y Abraham a sus 75 años, con su historia de vida, con toda su cultura, con toda su bola de dioses, logró construir una identidad en el Señor. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros hacerlo? Abraham lo hizo ya era de la tercera edad. Nosotros somos jóvenes. Nosotros podemos construir esta identidad, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad que te va a dar sentido a tu vida. Te va a dar ese sentido de pertenencia y al mismo tiempo te va a ser de guía a tu propósito. Te va a guiar a que alcances ese propósito. Te va a guiar a que alcances esas metas que son propias y que tienen que ver con tu propósito. Porque lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa, tiene que ver con el propósito para el que Dios te llamó. Tampoco crean que el Señor va a decir, le voy a poner que le guste esto, pero su propósito va a ser opuesto, ¿no? No, tiene que ver. Por eso el Señor nos dice que nos examinemos y nos conozcamos. Examínate y conócete, porque así te vas a acercar más a mí, te vas a acercar más al propósito que tengo para ti. Amén. Vamos a orar, por favor, porque el Señor nos dé estos recuerdos y nos depure de los que ya no nos sirven. Bendito Padre Celestial, yo quiero darle gracias por la identidad que usted está construyendo en cada uno de nosotros. Venimos delante de usted a entregar todos esos ladrillos que se han podrido, todos esos ladrillos de queja, de dolor, de injusticia, todo sentimiento, entrégueselo al Señor, hermano. Le entrego, por favor, estos ladrillos que no me sirven, que están impidiendo que usted construya una identidad en usted. Permítame, Señor, tener esa sanidad. Envíe un toque de su sanidad. Toque, por favor, mi mente. Cambie mi manera de pensar. Ayúdeme, por favor, a sanar estos recuerdos. Que estos recuerdos no tengan poder sobre mí. Que estos recuerdos no me hagan sentir mal. Que estos recuerdos no boicoteen la obra preciosa que usted ha querido construir desde hace tiempo en mí. Padre, sane mi corazón. Padre, sane mi mente, por favor. Padre, sane mi interior totalmente. No permita que quede ningún rastro, ninguna huella de enfermedad, ninguna huella de dolor. Deme esa sanidad, deme esa libertad, por favor. Le pido, mi Señor, que pueda yo empezar a construir esta identidad en usted, que pueda yo atesorar los recuerdos de su poderosa intervención, los recuerdos de su obra en mí, los recuerdos de provisión, los recuerdos de bendición, los recuerdos de cuando usted me sacó de ese lodo cenagoso. Permítame llenarme de esos recuerdos gloriosos, de esos recuerdos en los que usted intervino mi vida, de esos recuerdos en los que usted me acompañó, de esos recuerdos en los que usted me ayudó a pasar la prueba, de esos recuerdos en los que usted estuvo conmigo cuando más le necesitaba, de esos recuerdos donde me dio la victoria, de esos recuerdos, Padre Celestial, donde aplastó a mis enemigos, donde me dio la victoria, donde puso su nombre en alto a través de mí.
Padre, permítame fortalecerme, permítame vivir cada prueba, cada día de mi vida con esa victoria, con esa fe en usted. Permítame que mis ojos siempre estén arriba donde está Cristo, que mis ojos siempre estén puestos en las cosas del Señor. Ayúdeme, Señor, a construir esta identidad, ayúdeme a conocerme, a no engañarme. Ayúdeme a conocerme y empezar a tener amigos. Permítame, Señor, involucrarme en su obra. Úseme, Señor. Úseme como ese instrumento, Señor, a su tiempo, cuando usted me haya dado esa capacitación. Ayúdeme a vivir la vida con esos ojos como usted los ve. Ayúdeme a tener la visión que usted tiene sobre mí mismo. Lléneme de esas palabras que usted tiene para mí. Ayúdame a ser ese linaje escogido, a creer que soy ese real sacerdocio, a vivir mi vida como esa nación santa y ese pueblo que usted adquirió. Se lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, hermanos, contesten la pregunta. ¿Su identidad en Cristo está en construcción o en destrucción? Dios les bendiga.